Si uno está empapado de la historia, sea familiar o por la investigación, es algo muy triste recorrer eso, porque esas casas más o menos quedaron así como los dejaron en el año 41, de un día para el otro, con la deportación. Está muy venido abajo, mucho. Se ve muy poco progreso en esos. En algunas aldeas que han crecido son la excepción, pero la mayoría de eso hicimos muchas fotos. Estuvimos con mi esposa hace 10 años, hice 1400 fotos, esta noche voy a mostrar algunos centenares. Realmente es para llorar. Las ruinas de las antiguas escuelas, de las iglesias que tenían, iglesias católicas, iglesias evangélicas, la mayor parte destruida, en ruina, la gente se lleva un ladrillo, hay animales ahí adentro, muy poco se pudo recuperar. El gobierno ruso devuelve esos edificios religiosos si en el lugar hay alguna comunidad que puede demostrar que necesita un edificio religioso y que tiene continuidad con aquella iglesia, sea católica o luterana. Claro, pero como ha sido todo ocupado por rusos, entonces... Sí, la mayoría de las iglesias están rotas, o sea, desaparecieron. Pero las que sobrevivieron son aquellas que fueron ocupadas para usarlas como silos, depósitos, morgues, hospitales, casa de la cultura. Le sacaron la torre, le sacaron todo tipo de decoración. Uno ve un edificio, un bloque gigantesco. Imagínense estas iglesias acá sin torre, sin cruz, sin nada. Y en algunos pocos casos los han conseguido reciclar como iglesias. De toda la cultura que ellos tenían, ¿aquí conservamos algo? Sí, acá se conserva, yo creo que lo más fundamental es el espíritu de trabajo. Ellos en Alemania han tenido muchísimo éxito, digo los que vuelven ahora se llama Rusia, otra vez no Unión Soviética. En Alemania enseguida pudieron ubicarse, prosperar, porque tenían una cultura internalizada. En el Volga todos tenían que ser agricultores, salvo unas pocas personas que trabajaban de funcionarios, de maestros, de dirigentes, pero la mayoría absoluta tenía que dedicarse al campo. Cuando en territorios alemanes aún no habían trabajado en agricultura, igual los obligaron y tenían que hacerlo. Y eso ha fortalecido una ética de trabajo. Han transformado la zona del Volga en uno de los reservorios de trigo a nivel mundial. La ventaja era que tiene tierra negra, cosa que también hay acá y que hay en Ucrania y en algunos lugares de Estados Unidos. Entonces, y ahora la gente que está radicada en el lugar tiene la misma actividad. No. Está todo muy venido abajo. Esa ética del trabajo la gente se llevó a Estados Unidos, ahí progresaron. Están también los menonitas, que es otra rama religiosa evangélica, que también estaban en esa zona, que ahora están en el Chaco paraguayo, en algunos en Estados Unidos, en México, en otros países. Toda gente de trabajo. Ese es el principal... la principal característica. Sí, yo diría, es el ethos del trabajo, la ética del trabajo. En segundo lugar, un poco menos, el sentimiento de familia. Pero eso no es privativo de alemanes del Volga, porque también, por ejemplo, los italianos lo cultivan mucho y hay muchos pueblos que son muy familiares. Pero hay que mencionarlo. Y en tercer lugar, sin orden de prioridad ya, el espíritu religioso que han tenido, porque cuando vinieron acá, o los que fueron a Estados Unidos, o los menonitas en el Chaco paraguayo, o los que fueron a Alemania, lo primero es hacer una iglesia y escuela, el tema de la educación y la transmisión de los valores religiosos. Eso hoy con la secularización se ha desdibujado un poquitito, porque hoy ese espíritu ya no es más tan fervoroso en ninguna etnia, en ninguna nacionalidad prácticamente. Lo que sí, el espíritu gregario que han tenido les ayudó a sobrevivir, porque la gente se ayudaba, las fiestas, los velorios, los casamientos, eran todas ocasiones sociales. No era solo por despedir a un familiar o porque alguien se casaba, sino
se juntaba gente y eran las grandes ocasiones. Ese espíritu gregario se nota en la forma de construir las aldeas, en la forma de producir, en los valores que sostiene la gente, en cómo han organizado su educación, las escuelas, y cómo han organizado la vida comunitaria. Pastor, un gusto que esté nuevamente en nuestra ciudad y sabemos que tiene otras charlas referidas a este tema. Esperemos que tenga la oportunidad de regresar y compartir con la comunidad las mismas. Así que un gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Yo llegué acá a Entre Ríos en el año 74 y yo no soy alemán del Volga, mi padre es alemán de Berlín y mi madre era de Suiza. Mi señora sí es alemana del Volga, en tercera y cuarta generación, por el lado de la madre y el padre respectivamente, pero yo vi que acá hay un bagaje cultural, histórico, lingüístico, musical, religioso, para docenas y quizás centenares de investigaciones. Y en eso estoy. Estudio la historia, estudio la cultura, estudio fundamentalmente también el dialecto. Ya hemos editado un libro de chistes en dialecto con mi esposa, Chistes alemanes del Volga en dialecto. Es el primer libro publicado en dialecto en la Argentina. Estoy con una investigación sobre los dichos y proverbios de los alemanes del Volga que reflejan sus saberes y su manera de encarar la vida. O sea, hay muchísimo para investigar y los alemanes del Volga llegaron a la universidad antes que otros pueblos. No me refiero a los chicos que fueron a estudiar, sino que me refiero a que como objeto de estudio, de investigación, en unas cuantas universidades del mundo se estudian los alemanes del Volga, o el dialecto, o la música, o la organización social, etc. En buena hora, así no se pierde la tradición y la historia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos que